Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas del Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Y un saludo a todos los hermanos de Venezuela y de América. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a su canal de YouTube del Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana tocando un necesario e interesante tema. Vamos a hablar sobre el matrimonio en el derecho divino. Es diferente y contrario a el matrimonio en el derecho humano. Es necesario para comprender el matrimonio en el derecho divino. Es muy importante determinar primeramente lo que se refiere a la autoridad, porque es la autoridad la que tiene el poder para unir las personas en el vínculo matrimonial. Entonces, para aclarar este asunto de la autoridad, porque se enseña que toda autoridad viene de parte de Dios, porque el rabino Shaul en una parte dice que toda autoridad es establecida por Dios. Y entonces eso se toma como un principio absoluto. No es así, de que toda autoridad es establecida por Dios. Aquí vamos a el libro de Oseas. Oseas, capítulo 8, vamos a leer en el verso 4, dice de esta forma: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Puntos suspensivos. Las otras oraciones tienen relación a otro tema. ¿Qué podemos concluir de la lectura de este texto bíblico? Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Si no fueron escogidos por Yahweh, ¿quién los escogió? Los escogió el mismo pueblo. Entonces, si los escogió el mismo pueblo y no los escogió Yahweh, ¿cómo es que fueron establecidos por Yahweh? Y cuando se está hablando de reyes, se está hablando de gobernantes, primeros mandatarios. Pero también dice, constituyeron príncipes, y yo no lo supe. O sea, sé que Yahweh ni siquiera se enteró, cosa que no puede ser totalmente cierto. Lo que quiere decir, lo que se puede interpretar en el texto es que con el desconocimiento de él, o sea, sin su autoridad, sin la autoridad de Yahweh, ignorando la autoridad de Yahweh, constituyeron príncipes. Ahora, ¿esos príncipes tienen alguna legalidad dentro o en el marco del derecho divino? Ninguna autoridad en absoluto. Ellos no pueden hacer ningún acto de autoridad que sea respaldado por Yahweh, porque se salen de la voluntad de Yahweh. Entonces, un mundo ordenado y regido por el derecho divino y un mundo ordenado y regido por el derecho humano son dos mundos totalmente opuestos. No tiene relación uno con el otro. Yahweh no gobierna a un mundo bajo el derecho humano, y Satanás no gobierna un mundo bajo el derecho divino. Son dos esferas de gobierno diferentes, contrarias totalmente. Entonces vamos a hablar aquí del matrimonio en el marco del derecho divino, no en el marco del derecho humano, pero sí aclara el asunto del derecho humano. Entonces tenemos que irnos primeramente a la raíz primaria. Es lo que hace Yeshua cuando le preguntan sobre si se puede dar carta de divorcio a la mujer. Entonces él cita que aunque Moisés, por la dureza del pueblo, ordenó dar carta de divorcio, él dice, en el principio no fue así.
¿Y cuál es el principio? El principio es la Torá, el principio jurídico. Entonces dice, Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí está el matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio? En la unión de un hombre y una mujer. Cuando ellos se unen, ya son una sola carne. Entonces, no hace falta nada, ninguna otra cosa, todo rito, toda otra formalidad es aparte, es simplemente formalidades rituales que se hacen, pero que no tienen que ver con el principio jurídico del matrimonio. El principio jurídico establece como matrimonio única y exclusivamente la unión de un hombre y una mujer, y que ambos, mediante esta unión física, se convierten en uno solo, o en una sola carne. Vienen a ser uno, dice el rabino Yahoshua, dice, ya no son dos, son uno. Entonces, ahora, en cuanto a las exigencias para que un hombre se una a una mujer, tenemos que entender lo siguiente, que en el derecho divino la mujer, ella siempre está sujeta a una autoridad masculina. Puede ser su padre, su hermano mayor, su tío mayor, aún puede ser incluso hasta su propio hijo mayor, en caso de no haber otro hombre en la familia. Puede entonces ella quedar bajo la autoridad de su hijo. Por eso es que en el contexto teocrático del pueblo de Yahweh, la mujer, toda mujer lleva una señal de autoridad sobre su cabeza. La señal de autoridad, que es el velo, lo único que está indicando es que ella acepta el lugar en la jerarquía social, o sea, acepta una autoridad sobre sí. En el momento en que ella se quita la señal de autoridad, ella está diciendo, estoy en rebelión contra los principios divinos, no acepto ninguna autoridad sobre mi persona. Entonces, de esta manera, si ella tiene un marido, el marido queda avergonzado. ¿Qué ocurre? Porque aprovecho de una vez para aclarar el asunto cuando dicen que todo varón que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Todo varón no es así. Lo que pasa es que generaliza el escritor. El sumo sacerdote tenía que orar a Yahweh con la cabeza cubierta, llevando mitra santa sobre su cabeza, y todo el sacerdocio tenía que utilizar mitra santa para poder orar a Yahweh, porque es símbolo del sacerdocio la mitra. Entonces, ¿a qué se refiere con cubrir su cabeza? Está hablando de decir, un varón colocarse un velo, una prenda femenina, como señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces esa persona está diciendo que es una mujer, o sea, un homosexual, pues. Entonces avergüenza su cabeza, que es Yahoshua. Entonces, porque en la jerarquía social del pueblo teocrático, Yahoshua es la cabeza del hombre, como está establecido acá en Primera de los Corintios, capítulo 11. Dice así en el verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La palabra cabeza en este caso es simbólica, significa autoridad. Cristo es la autoridad del varón, el varón es la autoridad de la mujer, y Dios, o sea, Yahweh, es la autoridad sobre Cristo. Entonces es impropio que una mujer rompa con el orden jerárquico establecido por Yahweh para ella colocarse en igualdad con el hombre. Por eso es que la ley de igualdad de género es una ley en rebelión contra Yahweh, creada por el derecho humano.
Por eso es que identificarse con el derecho humano también es rebelión contra Yahweh, porque va legalizando todo lo que Yahweh establece, lo que Yahweh prohíbe. Entonces, ¿por qué la mujer cabeza, el hombre cabeza sobre la mujer? Porque está establecido aquí en el principio. Nos vamos nuevamente a la Torá, capítulo 3. Vamos aquí en el capítulo 3 de Bereshit, de Génesis. Capítulo 3, verso 16, dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No debe ser entendido esta palabra, se enseñoreará de ti, como negativo, como opresivo, como explotación, como maltrato. No, se enseñoreará de ti quiere decir él será tu señor. La palabra señor significa propietario, o sea, él será tu propietario, que quiere decir que tú serás su propiedad. Entonces la mujer, por decreto divino, desde la soberanía de Yahweh, la mujer pasa a ser una propiedad del varón. Y es impropio en el derecho divino que la mujer entonces asuma el papel de propietaria, porque no lo es. Dentro del derecho divino la mujer es propiedad del varón, el cual debe de ejercer esa propiedad con los principios jurídicos de la ley de Yahweh, no con sus propios principios humanos, porque entonces pasaría a ser opresor, maltratador de la mujer. En cambio que si su propiedad la ejerce con los principios de Yahweh, será para paz, para felicidad, para armonía en el matrimonio. Entonces tenemos que estar en lo correcto. Estamos entendiendo, mujeres de Venezuela, lo que es el matrimonio. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, es necesario entonces que el varón, autoridad sobre la mujer, sea el que dé a la mujer en matrimonio. Él es el que la otorga en matrimonio. Y según algunos principios establecidos, para contratar el matrimonio es necesaria una dote. Recordemos cuando Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, el siervo lleva las dotes, ¿no?, las arras matrimoniales con las que va a contraer la primera nupcia, que es el desposorio. Entonces él, cuando ve a la joven allá en el pozo, le coloca unos brazaletes y un anillo en la nariz, lo que quiere decir que la está ya apartando. Pero también hay algo importante allí en ese pasaje. Ese pasaje nos dice que cuando el siervo llega a escoger mujer para su amo, Isaac, él lo primero que hace es orar a Yahweh para que sea Yahweh el que elija, porque siempre Yahweh elige, bien sea a la autoridad o bien sea a la pareja. Entonces él le dice a aquella mujer a la cual yo le pida agua y responda con estas palabras textuales: te daré agua a ti, pero también daré para tus camellos. Entonces que esa sea la señal de que esa es la mujer que usted, Yahweh, ha escogido para mi amo Isaac. Y así ocurrió. La joven, cuando él le pide agua para beber, ella le ofrece también para los camellos. Entonces quedó confirmada la palabra de la elección divina. Entonces, mujer, hombre, acuérdate de ese principio, la elección divina en la pareja matrimonial. Ahora viene una cosa que tenemos que aclarar también en el matrimonio, porque dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no en ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. En un templo, un cuerpo humano, está habitando el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh. Y en el otro cuerpo está habitando el espíritu del demonio, es otro templo, y está el espíritu del demonio. Y entonces el demonio y Yahweh se van a ir a la cama entonces. Van a estar juntos los dos allí en estrecha comunión, Yahweh y el demonio. No.
Entonces, todo matrimonio que fue hecho fuera de la elección divina no es matrimonio. Allí no hay matrimonio, porque Yahweh solamente puede unir una hija suya con un hijo suyo, o un hijo suyo con una hija suya. ¿Para qué? Para que haya unión en la comunión del Espíritu, que hay en uno y que hay en el otro. Hay una comunión espiritual. Ambos tienen el mismo espíritu, por lo tanto tienen también el mismo sentir, el mismo hablar, el mismo pensar y el mismo actuar. Entonces el problema es cuando la otra pareja no tiene el espíritu de Yahweh. Bueno, entonces esa es otra cosa que tenemos que aceptar allí. Entonces vamos a ver una cosa. En el vínculo matrimonial, el hombre es la autoridad de la mujer porque es su propietario. Por esta razón es que Sara llamaba a Abraham mi Señor. Se lo puede averiguar allí en la palabra, ahí está. Ella, cuando se iba a referir a él, lo llamaba mi Señor. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto, mi Señor. O sea, mi propietario. Ella estaba aceptando el lugar de ser una propiedad y no podía actuar como si fuese propietario, imponiendo, diciendo esto se va a hacer así, esto se va a hacer asado, porque yo creo, porque yo digo, y discutiendo y oponiéndose a todo. Como la mujer secular, pues. Las mujeres seculares son así, porque no aceptan la guía divina. Y la guía divina es a través de tu propietario, del esposo que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú te sujetas al esposo, te estás sujetando a quién. Te estás sujetando a Yahweh mismo. Porque tú obedeces a Yahweh a través de él, no de manera directa. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Y cuando tú pasas por encima de la jerarquía, entonces quiere decir que tú estás en rebelión, estás pisoteando la ley de Yahweh. Esto no lo entiende este modelo social. María y José se casaron y en un contexto del siglo I donde dominaba el derecho romano. En ese tiempo hubo una prefectura. Poncio Pilato era prefecto de Judea. ¿Qué quiere decir prefecto? La persona, la autoridad elegida por el César para celebrar matrimonios civiles. O sea que hubo matrimonios civiles en el contexto de Jesús, bajo el derecho romano, que es el mismo derecho que existe acá en Venezuela y en América. Entonces, José y María no acudieron a contraer matrimonio civil ante Poncio Pilato, el prefecto. No, hasta se contaminaban si entraban en la oficina de Poncio Pilato. No podían comer la Pascua, porque se habían contaminado, claro, porque entraron en el recinto de los demonios, de los rebeldes contra Yahweh. El pueblo de Yahweh es un pueblo santo, un pueblo escogido. Y tiene que marcar diferencia. Por eso dice, enseñarás a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano. Entonces es impropio de que alguien sobre quien Yahweh ejerce su soberanía vaya que sea Satanás, para que Satanás entonces ejerza también su soberanía sobre él. Eso es impropio, eso está fuera totalmente del derecho divino. El pueblo teocrático es un pueblo bajo un ordenamiento jurídico divino. Ahora, ese ordenamiento jurídico divino está por encima de cualquier otro ordenamiento en la tierra. Lo que quiere decir que cubre las más altas exigencias de justicia y de santidad. Entonces, cumple con todo. Lo único que no cumple es con ir a reconocer lo que Yahweh aborrece y lo que Yahweh prohíbe. Eso es lo único que hace, que no hace, ¿no? Entonces, Yahweh no reconoce el derecho civil. Ese derecho civil es el derecho de Satanás. En Venezuela no hubo matrimonio civil hasta hace un poco más de 200 años. Eso no existió acá. Es más, les voy a decir una cosa. En el mundo hubo una rebelión de la Iglesia en contra del derecho civil, cuando el derecho civil, porque cuando triunfaron la revolución masónica, los masones lograron triunfar
es cuando ellos establecen el modelo civil, el modelo de matrimonio civil, que era el matrimonio romano, el matrimonio del Imperio Romano, de la bestia, de la Gran Babilonia. Entonces ese matrimonio civil que se opone al derecho divino fue establecido por los masones. Es un matrimonio masónico, o sea, por lo tanto un matrimonio satánico, matrimonio de los demonios, en oposición a Yahweh. Porque Yahweh no une a dos personas, sino a través de sus ministros, en santidad y en justicia. Él no une a nadie a través de un profano, de un infiel, de un rebelde. Dios no utiliza ese instrumento para unir a nadie. Entonces, Yahweh no reconoce esa autoridad. Pero se ha enseñado lo contrario. Se ha enseñado lo contrario. Las iglesias secularizadas, los líderes, entre comillas, espirituales secularizados, han enseñado lo contrario. Acá en Venezuela y en América, la pareja que se casaba por el civil era excomulgada. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía la conciencia de que era el matrimonio de las fuerzas y los poderes masónicos, que son los poderes de Satanás, que son los restos del clero pagano antiguo. Y ahorita el pueblo cristiano secularizado, que es paganismo también, paganismo cristiano o cristianismo pagano. Es un pueblo rebelde, un pueblo en desobediencia a Yahweh, un pueblo que no vive bajo el ordenamiento de Yahweh, sino que vive bajo el ordenamiento humano. Entonces hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, el matrimonio en el derecho divino, mujer, hombre, venezolano, venezolana, que deseas tener un matrimonio en el derecho divino, primeramente tienes que saber que tienes